Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles aquí con nosotros, como siempre, para llevarles otro programa cargado de contenido de interés de este amplio e importante mundo de la salud, sobre todo las ciencias médicas. Por supuesto, la seguridad social, en lo que tiene que ver con su pilar más importante, que es precisamente la salud. En el día de hoy, pues queremos darle las gracias a ese grupo dominicano que está ahí viéndonos, ¿verdad? Haciendo una pausa en el mundial, porque sí, increíblemente nuestro país está en fútbol, señores. ¿Quién nos los iba a decir? Un país donde de chiquito lo que vimos fue mucho béisbol, ¿verdad? Hemos sido todos fanáticos del béisbol, pero ya nuestros hijos, los que vienen, las generaciones que vienen subiendo, le han ido tomando cariño al fútbol y han llevado esa misma felicidad y ese mismo entusiasmo por el fútbol hasta los mayores también. Y ya nuestro país pues ve fútbol. No tenemos todavía un equipo metido en las clasificación para la Copa Mundial, ni mucho menos. Pero llegará el día porque se está jugando fútbol. Ya ustedes ven por donde quiera, muchachos practicando fútbol, no solo en los colegios, hay hasta canchas especializadas para entrenar a los jóvenes dando clases de fútbol y están jugando muy bien. O sea que, y de hecho hemos competido en competencias, valga la redundancia, regionales, ¿verdad? O sea que llegará el día como conociendo como somos los dominicanos, que nos gusta entregarnos en los deportes, entregarnos completamente y darlo todo el 100, más del 100%, pues no será muy lejano el día en que un equipo dominicano de fútbol estará compitiendo por lo menos en las eliminatorias, en las clasificaciones para la Copa Mundial de Fútbol. Así que, y gracias, repito, por estar ahí. Hoy, antes de meternos de lleno en nuestros temas, queremos nuevamente manifestar nuestra solidaridad plena con nuestros hermanos venezolanos. El pobre pueblo de Venezuela todavía está pasando momentos muy tristes, muy dolorosos. Al día de ayer la cifra oficial de fallecidos superaba por mucho los 3.000, pero esa es la cifra oficial. Sabemos que el recuento fatal al fin y al cabo triplicará y quién sabe más esa cifra, porque la cantidad de desaparecidos es enorme y ya estamos a 2 semanas de la ocurrencia de esos dos terremotos, porque no fue uno solo, de esos dos trágicos terremotos. Bueno, esa foto que ustedes ven en pantalla es un ejemplo de cómo está La Guaira. Los edificios, casas, apartamentos, oficinas se derrumbaron por montones, es decir, no por cientos, por miles. Imagínense ustedes, ya los brigadistas, las brigadas de socorro que asistieron a ayudar a nuestros hermanos venezolanos de diferentes países, ya comenzaron a marcharse, porque obviamente es muy difícil, por no decir imposible, que personas atrapadas 14 días después todavía se mantengan con vida, sin agua, sin alimentos y en una situación, pues, ya ustedes saben, de mucha dificultad y penuria. Es triste el pensar que personas
que pudieron haber estado vivas, pues hayan visto extinguirse su vida bajo estos escombros. Es algo que parte el alma realmente y será muy difícil pues borrar esta tragedia de la mente, los corazones, no solamente de nuestros hermanos venezolanos, sino de todos nosotros los latinos. Dios nos libre de algo así y lo mejor que hacemos es prepararnos lo mejor que podamos para la aclaración para el caso de ocurrencia de este tipo. Por eso la semana pasada el doctor Cabral en su kit de emergencia nos dio un entrenamiento bien completo sobre lo que debemos hacer antes, durante y después de un terremoto. Pero sobre todo pedirle a Dios que nos siga librando de ese trágico evento, ¿verdad? De ese desastre que significa un terremoto de esta magnitud. Venezuela, estamos contigo, seguiremos contigo y lo que nos queda ahora es seguir apoyando a nuestros hermanos, colaborando en todo lo que podamos, porque les esperan unos meses muy difíciles en este proceso de recuperación. Por otro lado, en el día de hoy vamos a comentar ampliamente importantes eventos que están sucediendo en nuestro país en el área de la salud, en nuestro sector. Ustedes saben que ayer tuvimos una huelga de 24 horas del Colegio Médico Dominicano, que fue acatada en muchos hospitales. Ya hablaremos ahorita de la razón de esa huelga y su significado y lo que puede venir más adelante. Pero también tenemos en el día de ayer y hoy el tema de la posible paralización por parte de Andeclí, de las clínicas y hospitales privados, de los servicios a las ARS, ¿verdad? Independientemente de que se decida que se le va a dar un compás de espera, no va a haber la paralización, la amenaza sigue latente. Y nosotros vamos a hablar también hoy un poquito de la razón de ser por parte de Andeclí de esa medida. Y vamos a verla de varios ángulos, ¿verdad? Porque todo, como dicen, todo es según el cristal, según el color del cristal con que se vea. Ya hablaremos en un ratico de eso. Pero antes de entrar en esos comentarios, nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, ¿verdad? En su popular segmento aquí de emergencia, nos va a hablar de un tema que está muy de moda ahora con este polvo del Sahara, que son las alergias. Nos va a explicar un poquito porque hay alergias de muchos tipos diferentes. Es un concepto muy amplio. Y aquí, estamos en medio del trópico, pues es muy común ver precisamente todo tipo de alergias también. Así que vamos a aprender hoy un poco sobre las alergias con el doctor Porfirio Cabral. No se muevan porque en breves segundos retornamos ya con el contenido de lleno de su programa Asegure su Salud. Bien, señores, vamos a aprender hoy un poco sobre un tema muy popular en nuestro país, porque es algo que lo vimos todos los días en nuestra familia, en los amigos, en la universidad, en el colegio, donde quiera, las alergias. Que tengo alergia de esto, de lo otro, de aquello, pero vamos a aprender hoy un poco sobre este amplio tema, pero importante, de las alergias con nuestro querido amigo
compañero y hermano, el doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, a quien le damos la bienvenida. Mi hermano, Don ¿cómo Pochi. está todo? No, todo bien aquí. Felicitar a algunos teleoyentes que me dicen, mira, sigo el programa, me están dando seguimiento, como dicen. No, tenemos mucha retroalimentación, Pochi. Sí, ellos me lo están diciendo. Y tenemos que darle las gracias a todos aquellos que nos están... Y la idea es que nos estén dando seguimiento. Claro, claro. Yo creo que este programa está haciendo una contraparte al modelo que tienen todos los programas. Lo primero es que todos los otros programas lo que tienen un contexto de imagen, de frescura, de gente joven, pero recordar que lo que estamos viejitos somos los que le damos la información porque o la hemos vivido o la hemos practicado. No existe sociedad sin joven y tampoco sin viejo. Conocimiento y experiencia. Claro, y cosas y cosas que no se pueden explicar en un libro o un manual. Así mismo es. Por eso la importancia de este tipo de programas. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema que se exacerba en dos épocas. En épocas de verano, el calor, y en épocas de invierno, cuando viene el tiempo frío, que son las alergias. El por qué esa enfermedad se exacerba en esas dos épocas, por lo que ustedes tienen ahí en pantalla. Además, también decirle que el día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de las Alergias. Pero el día Mundial de las Alergias. Pero miren lo que tenemos para que ustedes entiendan. Mire todo lo que puede producir la alergia. Entonces, es todo con lo que convivimos. Picadura, animales, ácaros, alimentos, spray, polen, árboles, o sea, todas las cosas que están a nuestro alrededor, algunas personas, porque es un tema de inmunología versus defensa del cuerpo, todo lo que puede causar las alergias, para que la gente tenga un entendimiento del por qué es tan fácil el que es alérgico adquirirla o presentar la enfermedad agudamente. Entonces, en esta época, cuando hay mucho calor, ese polen se mueve mucho en el verano y vienen todos esos contagios, específicamente eso. Entonces tenemos los síntomas, que los síntomas son típicos, la tos, la rinorrea, en algunos casos, eso es cuando el alergeno ataca el sistema respiratorio, porque el alergeno, que es lo que causa la alergia, puede atacar la piel, la respiración, el pelo, los ojos, todo su organismo. Entonces, cada uno de ellos actúa en diferentes órganos. Por ejemplo, en el caso de las respiratorias, lo que usted va a tener siempre es botando como si fuera agua de la nariz, una picazón constantemente, tiene que agarrar estornudo, tos, secreción y congestión, se te ponen los ojos rojos, y ese estadio hace que tú puedas exacerbar otras enfermedades que tú tienes, como la hipertensión o la diabetes. Cuando se combinan con esa enfermedad, como tú no tienes un sistema inmunológico adecuado, pues estás enfermo. Entonces ahí tenemos los tipos. La tenemos como rinitis alérgica, usted ve el grupo, tenemos como... Que es la más común. Sí, porque tú la quieres a nivel del polen y eso. Dermatitis atópica, cuando le da una comezón en la piel y todo eso que tiene. Alergia alimentaria, que no se puede seguir, porque resulta ser que en el caso de las alergias alimentarias, te da la alergia posiblemente a los 2 o 3 días de tú ingerir el alimento que te da la alergia. O sea, no te da como en la rinitis, que es con el contacto de una vez, ni en la atópica, que de una vez te da comezón. En el caso del intestino, puede ser que tú te comas algo hoy y dentro de 2 días es que te da el tipo de alergia. Por eso es tan difícil seguirla, y es muy importante la entrevista médica, la historia clínica médica es crucial para saber cuáles son determinar si tú tienes un problema alérgico. Ahí tiene las causas de reacciones alérgicas. Lo primero que usted tiene es predisposición genética. Si su papá y su mamá sufrían de mucha alergia, posiblemente usted va también a tener. La exposición ambiental. Si usted es alérgico al polen y se va a un campo a correr, a eso el niño va a ser alérgico. Con los animales, específicamente perros y gatos, que son los que más frecuentemente, pero le puedo dar cualquier animal. Alimentos, y este es importante, los aditivos
que le ponen a los alimentos. Entonces ustedes quieren ver, mientras ahí está el truco. Pues. Oye, mientras más colores tiene una comida o una bebida, más claro, peligrosa es. Más alergénico es. Sí. Entonces la gente vive, le dan por ejemplo a un niño un helado con 200 colores, un dulce con... Y sobre todo ese colorante rojo, ¿no? Los colorantes rojos son los más alergénicos de todos. De todo esto. Entonces tú ves que para llamar la atención le ponen sustancias en el conflé, le ponen colores a los conflés, a todo le ponen, a los refrescos, a los jugos. Y todos esos alérgenos sintéticos son los que dan intestinal. Entonces tener mucho cuidado con eso. Si van ¿qué tenemos con las alergias? Cuando hace que ahí la tenemos, cuando tú haces una reacción alérgica brusca. Por ejemplo, una de las reacciones alérgicas bruscas más peligrosas es una picadura de abeja. De una sola abeja. Puede causarle lo que vemos ahí en pantalla, que es el edema de glotis, se cierra la glotis, que es por donde pasa el aire, y el paciente no puede respirar. Eso es una emergencia médica que tienen que tener a pendiente. Todo el que es muy alergoso. Puede ser fatal. Pues, claro, le puede quitar la vida técnicamente a una persona. Entonces, el que tiene mucho riesgo de alergia tiene que tener cuidado con eso. ¿Qué ocurre también cuando hay un edema de la glotis? Que el paciente no puede expresar, se tranque, no puede decir lo que siente. Y técnicamente lo que está es, no tiene cómo ventilar. Está cerrado completamente, no hay entrada y salida de oxígeno y CO2. Eso es muy importante, es bueno que le pongan un capture ahí en la televisión y le den seguimiento y vean eso. Y puede ser causado por polen, alergeno, o sea, cualquier cosa alérgica le puede dar en ese momento una reacción alérgica, que es el término. También el uso de algún medicamento, tenemos el caso de las penicilasas, por eso que siempre el médico o el personal de enfermería le pregunta, ¿usted es alérgico a la penicilina? Porque en los hospitales la más frecuente es por la penicilina. Mira, Pochi, yo no sé si ahora, como yo no estoy ahora en ejercicio, mucho menos en una emergencia, pero no sé si sigue la costumbre con el tema de la penicilina. Quizás como ya no se usa tan comúnmente como antes, pero yo recuerdo cuando nosotros hacíamos emergencia, que éramos estudiantes de medicina en primeros años de médico, esa era una pregunta obligada. ¿Usted es alérgico a la penicilina? Y debe seguirlo siendo, porque yo mismo me tocó ver por lo menos un par de reacciones a la penicilina. Oye, que casi provocaron la muerte de los pacientes. Tú sabes que en épocas antiguas había más reacciones porque la gente se iba convirtiendo, iban haciéndote reacción alérgica como si tú lo fueras creando como una vacuna. Sí. Había un producto, lo que los jóvenes ahora no lo van a conocer, pero los que tienen cierta edad, que era un detergente que se ponían como una pasta, se llamaba, que era de sulfoniacina, que era de la familia de la penicilasa, y lo usaban como desodorante. Como desodorante. No recuerdo, era un nombre comercial. Y ese desodorante con Sudorina Estrella Azul. Sudorina. Esa famosa sudorina te iba creando una reacción. Y tú, sin ser alérgico una vez a la penicilina, después hacías reacción. Y con el tiempo se descubrió que tú te ibas sensibilizando. Y después lo hacías. Y por eso, cuando desapareció ese producto, también desaparecieron las reacciones más. Porque hay gente que te dice a ti, oigan lo que le voy a decir. En el caso de la penicilina, una gota de penicilina que te caiga en la esclera del ojo, tú haces una reacción alérgica que te puede morir. Claro que te puede morir. Eso no necesita que sea mucha cantidad que se te ponga. Es de que esté en contacto, de que haces el contacto, puede hacer esa reacción. Yo me acuerdo que hasta se hacían pruebas cutáneas. Que era muy peligroso. Pero que la prueba un disparate porque la prueba te podía matar. La prueba te podía dar la reacción. Claro. Y se fue descubriendo y se usaba la técnica de inyectarte adrenalina debajo de la lengua, que es la emergencia como debe manejarse. O sea, no es indicándote esteroide vía oral. Cuando tú haces una reacción alérgica, tú tienes que actuar rápidamente, tú tienes que usar adrenalina rápidamente y calcularlo, porque si no, el paciente va a fallecer. Por eso que las enfermeras no ponen penicilina. Y también quería señalar algo, Pochi, con tu permiso.
mencionaste ahorita el tema de la picada de abeja, la picadura de abeja, que es también una de las causas de aquellos pacientes que son alérgicos, ¿verdad?, a las abejas, pues también pueden tener un cuadro grave. Y ojo, si lo picó una vez y hizo una alergia, oiga, trate de que por nada del mundo vuelva a picarlo una abeja en un futuro, porque el desenlace podría ser todavía mucho peor, y quién sabe. Pero le digo algo para que ustedes vean todo lo que nos falta aprender. Resulta ser que nuestro sistema inmunológico es tan complejo que hay gente que se cura de enfermedades crónicas cuando lo ataca un enjambre de abeja. Ah, sí, claro, sí. Ustedes están oyendo. Es lo contrario, Hay ciertas enfermedades inmunes, esclerosis, dolores, que cuando lo ataca la gente se ha curado con un ataque de enjambre. Le decimos siempre a la gente que medicina 2 y 2 no son 4. Exactamente, y es muy complejo. Y cada paciente es un caso aparte. Exactamente. VIP. El término VIP debe aplicarse siempre a los pacientes. Porque recuerden que los medicamentos o todo es por cantidad de gente que prueban. Ahí tenemos, como le dije, los tipos de cómo usted hace la reacción alérgica. Puede ser por plantas que son venenosas, rasguños de cualquier animal, o sea, un gato lo aruña y usted puede hacer una alérgica, el polen. Miren otro también que tenemos, el látex, que es el polvo que le ponen a los guantes. De hecho, hay guantes que tienen que venir antialérgicos, que no traen el polvo, porque ese polvillo le daba mucha alergia al personal de salud. La picadura de la abeja, medicamentos, nueces y marisco. Oigan bien, hay dos que son muy frecuentes, las nueces y los mariscos, que pueden causar eso. Entonces, el tratamiento... Mira, Pochi, déjame contarte una breve anécdota. Cuando yo estaba entrando a la adolescencia, había un alergólogo que estaba muy de moda en ese tiempo, el doctor Inchausti. Sí, que fue uno de los primeros que... Sí, exactamente. Entonces, yo recuerdo que él me hizo el skin test, la prueba la piel. La prueba del parche. Perdón, pero, oigan, yo vivía con una alergia constante, con una rinitis alérgica constante. Él me hace las pruebas y resultó, según recuerdo que él le contó a mis padres, que yo tenía una alergia severa a los pelos de gato y al polvo de la celulosa. ¿Qué significa polvo de la celulosa? El polvillo que se desprende de libros viejos, de cortinas, de libros que están amarillentos, de cartón, de todo aquello que viene de origen vegetal. Entonces, por eso se habla del polvo de la celulosa. Y él le sugirió, les pidió a mis padres que si había cortina en mi habitación, que la eliminaran. Si habían libros guardados, viejos, que lo quitaran, todo. Oigan, y me puso unas vacunas de desensibilización, Pochi. Durante un año, yo fui toda la semana a ponerme esa vacuna. Ok. Pero tú quieres que te diga algo. Te curaste. Cruz y raya me curé más nunca en la vida. Y hay algunos métodos que funcionaban, que lo han sustituido, pero como le digo, como nada está descartado totalmente, ni nada está aprobado totalmente. Exacto. En salud tenemos ese inconveniente. El medicamento plus de hoy en día posiblemente mañana sea el veneno mayor cuando lo están describiendo. Exactamente. O sea, y retomamos temas viejos que los recuperamos porque es mejor. Y el mismo caso de la penicilina es uno de ellos. Sí, o sea, un antibiótico que se suponía que los antibióticos de segunda lo iban a superar, sí, y siempre estaba. Y ahí con los tratamientos, ahí tenemos en pantalla cómo tienen que ser los tratamientos de los síntomas y tratamientos de las diferentes alergias que le pueden producir. Ya le dije que el tratamiento está relacionado al órgano. Miren aquí esto que interesante. El asma está sumamente relacionado a un tipo de alergia. Es como un tipo, el asma es un tipo de alergia. Y ahí vienen los causantes, como ustedes pueden ver, que son lo mismo. Y entonces usted hace esa reacción y el paciente entonces hace una crisis de asma
que pues, debe manejarse, el asma en realidad se maneja como si fuera un tipo de alergia. Por eso es muy importante que en muchas ocasiones utilizan ciertos productos como corticosteroides para el Para el manejo, control, sí. pero Las bombitas esas famosas exacto, que se utilizan, y los ya inhaladores. hemos avanzado. Y como ven ahí, por ejemplo, el ácaro, y para que la gente entienda, el ácaro ahí se ve muy grande, usted no lo percibe, entonces el ácaro está en todas las Y almohadas, la gente lo la subestima. cortina, La gente subestima lo de los ácaros. y el ácaro es más fuerte porque es que no lo ven. Sí. Y muchas veces nosotros recomendamos el lavado mínimo cada 3 días de la sábana que usted utiliza para dormir. Claro, Y, claro. y como le hicieron a Rafa, que no utilizaba cortinas, porque el ácaro se está en todo ese tejido, Sí, se guarda, sí. y algunos tipos de alfombra. O sea, el que es alérgico, algunos tipos de alfombra del ácaro se guarda ahí, si es alérgico al ácaro, le va a causar el episodio. O sea, esto es muy importante que lo tengan pendiente, porque como decía en la introducción, Rafa, es algo muy común, y ahora mismo de lo que nos están viendo puede ser algunas personas que tengan un tipo de alergia ahora mismo. Así mismo. Esto es para que sigamos dando las instrucciones de las cosas que más frecuentemente le pasa a los pacientes, para que sepan cómo acudir. Y recordarles que cuando está muy complicado, no se determina, el especialista que maneja eso, el alergólogo o la persona que maneja las alergias. Hay diferentes tipos de pruebas y todo eso para que ustedes lo tengan bien pendiente. Entonces, eso es, Rafa. Si tú no tienes una pregunta. Bueno, yo quiero mandarle un saludo, permíteme, ¿verdad? La payola, a mi amigo y hermano, el doctor Antonio Almodóvar H. Tony, mi Yo lo hermano conozco, de toda la vida. amigo mío Un también. gran alergista, un gran alergólogo, tremendo médico, tremendo ser humano. Es una buena Y persona. quiero aprovechar precisamente hoy que celebramos el Día Mundial de la Alergia para mandarle un abrazo a Tony, mi hermano. Pochi, yo creo que nos ha dado mucha luz sobre este tema de la alergia, que como bien tú decías, es algo que lo tenemos ahí No, día a chacho. día y es sumamente común. Es difícil que una familia se salve de tener algún caso de alergia, ¿verdad? Por diferentes vías, como tú explicaste, diferentes orígenes. Así que ténganlo bien presente, porque si bien es cierto que gracias a Dios la mayoría de estos cuadros son leves, son bien benignos, suaves, pero las alergias pueden ser graves. Un shock anafiláctico Claro. puede lamentablemente desencadenar en un final fatal. Así que ojo con esto y a cuidarse de las alergias, mis queridos amigos. No se muevan de ahí porque seguimos con más contenido aquí en Asegure su Salud cuando retornemos de estos breves compromisos. Bien, señores, como les decíamos al inicio de nuestro programa de hoy, en el día de ayer, el Colegio Médico había hecho un llamado a paro en los hospitales públicos, ¿verdad? De la militancia del colegio, eh, teniendo varias argumentaciones, eh, varios argumentos, esbozando diferentes argumentos, pero básicamente el tema de unos médicos, unos colegas que fueron apresados en La Vega por la policía, fueron sometidos o están acusados de cosas que aparentan ser delicadas. Yo realmente, nosotros no estamos en condiciones de decir ni si procede, si no procede, si es verdad o no es verdad esas acusaciones. Por lo pronto, si una persona
ejerce una profesión, sobre todo en el caso de salud, de médico, de odontólogo, sin tener la preparación y la licencia correspondiente, porque recuerden que nosotros los médicos nos pasamos 6, 7, 8 años para graduarnos de médico, pero después hay que seguir estudiando, haciendo una especialidad. Es más, el médico nunca termina de estudiar. Si usted quiere ser médico, buen médico, usted tiene que mantenerse actualizado y tiene que mantenerse estudiando día a día, porque precisamente una de las cosas que nosotros le ofrecemos aquí a ustedes y que tratamos de garantizarle es mantenernos al tanto de las novedades en el mundo de la medicina, de todas las cosas que pasan, todos los cambios. Siempre les digo que esta es una carrera dinámica y es así. Todos los días hay cosas nuevas. Entonces usted tiene obligado que leer, que escuchar y que mantenerse aprendiendo hasta que vida tenga, obtenga uso de razón. Y poder, por supuesto, transmitirle a ustedes también esas informaciones para que, como dice el título de nuestro programa, puedan asegurar la salud de sus familias y la de ustedes mismos. Entonces, igualmente también un odontólogo se pasa 4, 5, 6 años para graduarse de odontólogo y también debe mantenerse estudiando porque en odontología también hay procedimientos nuevos, hay materiales nuevos, hay cambios en los tratamientos como el lógico y tienen que mantenerse actualizados. De forma tal, a lo que voy a lo siguiente, no podemos, repito, afirmar si estas acusaciones que pesan sobre estos hermanos son ciertas o no, pero habría que evaluar, repito, la circunstancia, la certeza o no de esto que ha sucedido y por supuesto también la parte legal, si ese fuera el caso, qué es lo que corresponde, desde el punto de vista judicial, cuál es la medida que corresponde. De paso también, el Colegio Médico mencionó en algún momento también que los médicos se mantienen en pie de lucha con el tema del Código Procesal Penal que está supuesto a entrar ahora en agosto en vigencia. Tenemos información, ayer circuló una información de que los diputados se aprestan a revisar, o el Congreso en general, a revisar este código, el código que se aprobó, que está aprobado y que se supone entre en vigencia ahora en agosto. Parece que va a haber cierta reversa con esto, ¿no? Estamos esperando la confirmación, ¿verdad?, de esto, pero ya hubo declaraciones hoy en ese sentido de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora bien, ¿cuál es el punto a donde yo quiero caer al final de todo esto? No podemos dar reversa con el tema de las huelgas médicas. Es de muy mal gusto ver al colegio médico otra vez llamando a paralizaciones en los hospitales. Sobre todo eso, porque quien va a los hospitales son, sobre todo y en la gran mayoría de los casos, son gente humilde que no tiene recursos para ir a clínicas privadas o a médicos, a consultorios médicos privados. La mayoría son personas del plan subsidiado de SENASA y por eso van a los hospitales. Entonces, aunque usted me diga, siempre está el estribillo de que, bueno, se mantienen las emergencias,
se mantienen el cuidado de los pacientes en UCI, en cuidado intensivo, el cuidado de los pacientes ingresados, etc. Pero no es eso. Señores, a veces una persona humilde hace un gran esfuerzo, hace sacrificio por ir a un hospital temprano, a una consulta con un médico sin saber que están los servicios paralizados y que no va a haber consulta. Y tiene gasto, aunque sea un pasajito que tenga que pagar en un transporte público, ya es algo que le pesa. Amén de que esa dolencia que puede tener, que está motivando esa consulta, puede agravarse también y desembocar en algo peor. Entonces, ese expediente de las huelgas, señores, tenemos que tratar de dejarlo atrás para tomar una medida de este tipo, de un llamamiento a huelga médica en los hospitales. Tiene que ser algo demasiado extremo, demasiado extremo. Yo creo que son pocas las razones que pueden justificar este tipo de llamamiento, porque, repito, eso da ganas de llorar, afectando a nuestra gente más humilde, a los que tienen más necesidad. Y eso es totalmente contrario al espíritu de un médico, a nuestro juramento, a nuestra vocación. Yo no sé, Pochi, ¿qué tú opinas de esta huelga que parece que fue medio exitosa? Porque dicen que se suspendieron, muchos hospitales se suspendieron las consultas, las atenciones médicas. No entiendo que tú digas que maltratar a un paciente es un éxito. O sea, no sé cuál es el éxito que busca. Y también lo que no entiendo es ligar una cosa con otra. Ahora voy a explicarlo a transparentar. Sí. Los casos judiciales son problemas de la justicia, no son problemas de un gremio. Claro, así es. Porque la justicia tiene que encargarse de determinar si el médico fue culpable o no de cualquier acto que sea, porque los médicos también somos de la sociedad común, somos así es, de la población. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Y no liga eso con eso, porque lo segundo es que van a seguir las demandas médicas. Van a seguir. ¿Por qué yo le digo que van a seguir la demanda médica? Porque nosotros no hemos tomado, el sector salud no ha tomado las medidas para tratar de evitar las demandas. Yo no creo yo no quiero que se ejecuten demandas con los colegas, pero ¿qué estamos haciendo para evitar que ocurran las demandas? O sea, no dan soluciones. Usted hace un paro y se queda así. La única actividad que pudieron haber hecho el mismo colegio médico es nombrar un equipo de abogados y tener un equipo de abogados jurídicos y que determinaran qué estaba pasando con esos colegas y que la justicia determinara si eran culpables o no, porque ¿cómo nosotros sabemos eso? Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando esa imagen. Según el argumento, cuando se llevaron esos médicos y que fue atropellado, y yo veo al policía abrazando al doctor que está ahí, o sea, si hay una orden judicial, no fue que fue algo denigrante, porque si usted comete una falta, el acto médico, el que nosotros seamos médicos, no nos da inmunidad en la justicia, eso a los senadores, a los diputados y al presidente. O sea, si yo me robo un objeto en un supermercado siendo médico y me agarra la policía, yo no puedo mandarse a una huelga médica por eso. Y déjame decirte, Pochi. Como que mira, y tan apresuradamente, porque ayer mismo. ¿Cómo tú convocas? Pochi, ayer mismo. No le entiendo eso. Tenemos la información de que ayer mismo la justicia impuso una sanción lo que debía pasar, una presentación periódica de esta medida. ¿Cómo hacen si yo tengo un accidente de tránsito? Entonces, ¿cómo tú vas a llamar a una huelga médica? Que va a afectar a los pacientes. Es bueno ese señalamiento que tú haces. Pero ven acá, que me expliquen porque bueno. Están relajando las huelgas, porque ya por cualquier cosa tú haces una huelga. Pero eso es lo primero que... por Dios. Entonces, tú no puedes agotar los medios, un tipo de medio que en una época dio resultados y en época moderna. Exacto. Y vuelvo y repito,
van a tener que entonces, si es el método que va a utilizar el colegio médico, van a tener que prepararse a hacer una huelga semanal, porque van a seguir cayendo presos médicos. ¿Por qué van a seguir cayendo presos los médicos? Lo primero es que el colegio médico tiene que regular algo que está ocurriendo y que no me digan que no es así, y es que el 90% de las demandas médicas son incitados por otro médico. Y una mala práctica que tiene nuestro médico es criticar, que no lo veo en ninguna huelga ni explicándolo, criticar el trabajo de otro médico, la ética médica. Usted no puede estar, además, te hicieron eso no es lo que te tenía que hacer ese doctor. Eso lo escucho yo miles de veces. Pero venga acá. Eso es una mala costumbre. Pero es una costumbre que es todos los días diarios. Médico aquí, Y yo no escucho al colegio médico corrigiendo eso. ¿O qué sanción le tiene a un médico que diga que otro médico no sabe? Aquí es muy popular en este país. Ese médico no sabe. Ese médico no... mi hermano, usted tiene que tener... Por eso el Código Penal, usted tiene que tener pruebas de acusar a los médicos, de acusar a otros colegas de algo que usted está diciendo, porque es una falta de respeto. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no escucho que ellos hacen pronunciamiento en base a eso, y esa es la realidad. Entonces la gente dice, una huelga, y como tú mismo preguntaste, ¿y cuál es el motivo de la huelga? Hombre, no. ¿Era por la justicia? ¿Era por el Código Penal? ¿Era por qué? Que metieron preso a los médicos. Señores, Pochi, y déjame decir. Y yo no veo el maltrato, yo veo a los policías ahí como viendo. Y están en su casa, pero algo, otra cosa, Pochi. Para hacer este tema, miren, nuestro país está muy agitado ahora mismo. Claro. Hay muchos temas de preocupación, de que yo sé que están afectando las familias dominicanas, sobre todo las familias de escasos recursos, hasta clase media inclusive. Hay temas de presión, sabemos el tema de los precios, etcétera, etcétera. Y también sabemos que todo se aprovecha políticamente. Entonces se carga el ambiente, se pone tenso. Antes de ayer tuvimos un evento de otra vez de cacerolazo y esto y que lo otro. No vamos a entrar en detalle, pero todos vimos la noticia de la muerte de un joven muy lamentable en el sector de Herrera de esta ciudad, ¿verdad? De una manera, pues, criminal por un agente policial que ya está en manos de la justicia para ser sometido. El tema es, no le echemos más leña al fuego, señores. Nuestro país todavía sigue siendo un paraíso, un oasis dentro de un mundo convulso. ¿Tenemos nuestros problemas? Sí, muchos problemas. ¿El gobierno debería hacer más? Sí, debería hacer mucho más. En todo eso estamos de acuerdo, pero no intranquilicemos más el ambiente de lo que está, y mucho menos proviniendo de este sector, del sector salud, que nosotros tenemos la obligación, estamos llamados a llevar tranquilidad, a llevar paz a la población, a todos nuestros conciudadanos. No puede ser nivel de angustia. Y por cierto, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de otro tema también que está generando intranquilidad en la población y que tiene que ver con medicina. Retornamos en breve. Bien, señores, continuando con los temas médicos, con los temas de salud de nuestro país que están ahora mismo latentes y calientes, tenemos que referirnos, ¿no? Obligatoriamente, no podemos dejar pasar por alto la reciente amenaza ahora de ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, con respecto a las ARS. Independientemente del resultado hoy de esto, es una historia vieja, no una historia nueva. Estos conflictos de los prestadores con las ARS
Y cuando hablo de los prestadores, me refiero sobre todo a Andeclin, que agrupa, como dije, a las clínicas de hospitales privados, y la ARS, que podríamos decir que las más grandes están en ADARS. Hay otra asociación, ADIMARS, que agrupa a las ARS medianas y pequeñas y que tiene más ARS que ADARS. Pero ADARS, como son las más grandes, representa la gran mayoría de los afiliados. Pero desde los primeros años del sistema ha habido discusión eterna entre estos dos sectores. En el medio de ellos está el afiliado, está el ciudadano. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, Andeclin, los prestadores dicen, las clínicas, que las ARS lo mantienen con las mismas tarifas de hace casi 20 años. Que no se le ha indexado las tarifas, los precios que se pagan por los servicios que ofrecen la clínica. No estamos hablando de los honorarios, para que no se confundan. No es cuestión de los honorarios médicos, de cuánto se paga por una consulta, una cirugía, no. Es cuestión de cuánto se paga por los servicios de la clínica. Entiéndase sala de cirugía, entiéndase habitación, entiéndase laboratorio y rayos X en aquellos casos de clínicas que proveen ese servicio, imágenes, ¿verdad? Servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, las clínicas, los prestadores, dicen que las ARS se le han hecho diferentes aumentos en diferentes tiempos, precisamente indexando los costos, el índice de precio al consumidor en salud, que es diferente al general. Pues, y es cierto que el Consejo de la Seguridad Social ha hecho ajustes y la CISARRIL a las tarifas de las ARS, pero las ARS a su vez también han hecho ajustes a los honorarios que le pagan a los médicos. Y las clínicas que por lo regular, la clínica tiene un contrato directo con la ARS y viceversa. Es decir, la ARS X contrata a la clínica X y hace un acuerdo, un contrato ¿verdad? De grado a grado, de entidad a entidad. Es un acuerdo privado. Entonces, vimos muchas amenazas de algunas entidades, como la DIDA, por ejemplo, con respecto a la paralización o la posible paralización de los servicios a determinadas ARS, como anunció Andeclin. Mire, desde el punto de vista legal, no sabemos si esto procede o no. Entendemos, y así ha sido en el pasado, que para una ARS o para un prestador suspender los servicios de una ARS con la que tiene un acuerdo, tiene que darle un tiempo de un plazo X como advertencia, ¿verdad? Con respecto a sus requerimientos. No sé si esto se ha hecho o no. Pero el punto a donde voy es el siguiente. Esto no tiene por qué estar sucediendo. Yo mismo le ofrecí un espacio donde comparto con algunos dirigentes del sector salud del gobierno y algunos expertos. Yo mismo me ofrecí para mediar en esa situación que lo que trae es intranquilidad a los afiliados, a la gran mayoría de los afiliados, sobre todo aquellos que están en el régimen contributivo y que van a las clínicas y hospitales privados.
Y digo que no tiene que suceder porque, miren, yo he estado en los dos sectores. Yo tuve una ARS, como muchos de ustedes saben, por 23 años, una Iguala Médica que se convirtió en ARS después. También fui prestador, porque vengo de una familia de médicos que hemos tenido y tenemos todavía una clínica de larga data en nuestro país. Y después con otro grupo de amigos también, en un momento dado, también fui copropietario de una clínica también muy famosa, muy importante, que ya no existe. Y ahora tengo también una empresa que asesora a compañías, a familias con sus seguros de salud. He asesorado algunas ARS. O sea, que podríamos decir que yo he estado en las dos aceras de la calle y en la calle del medio. Entonces, yo doy fe de que se pueden encontrar fórmulas, soluciones donde podamos satisfacer las aspiraciones de todos y garantizar la tranquilidad y la estabilidad de los afiliados. Que haya que hacer sacrificios, siempre en las negociaciones, las partes tienen que sacrificar algo. Pero el tema es que puedan sentirse conformes, satisfechos y que esos acuerdos representen garantías reales de mejoría y de estabilidad para todas las partes involucradas, teniendo siempre como objetivo final y allá arriba, encima de todo, al afiliado, al paciente, al ciudadano, que es lo más importante y es el objetivo del sistema. Así que ojalá que también este escarceo que viene de vez en cuando, ¿verdad?, pueda buscárselo un feliz término. Pochi, no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué tú crees de esta situación ARS y Andeclin? ¿Verdad?, que se mantiene ahí latente. Hoy posiblemente hay una salida a eso, pero... Mi opinión es la siguiente. El órgano, según la ley y según la estructura que tenemos del sistema de salud, el órgano que debe regir, intermediar y hacer todo lo que tú estás diciendo es la CISARRIL. No lo hace. Sí. Bueno. Ya tan sencillamente. No, ¿qué otro comentario? Yo no veo la acción de la CISARRIL. En estas reuniones deben hacerse en el seno de la CISARRIL y que cada quien empiece a cumplir sus funciones. Oye, por eso yo porque parece que la CISARRIL se muestra incapaz de poder lograr esas soluciones. Bueno, no, pero es que tiene 200 años, ahí que tenemos, es lo mismo. Y la CISARRIL, para decir quién tiene la razón, es la CISARRIL que decide eso. Y déjame decirte que todos tienen una parte de la razón. No, porque cuando hay una discusión es porque hay parte y parte. No podemos simplemente... No, pero ven acá. ¿Cómo digo? Denostar a las clínicas ni a las ARS. Mira, Rafa. Todo el mundo tiene sus razones. Mira, Rafa, en una discusión todo el mundo tiene... Mira, es que no existe una entidad que agarre el toro por los cuernos y aclaren todo y que ejecuten lo que dice. ¿Cuál es el problema que hay? Que la ley te dice que cada año en los contratos tú tienes que subir un 5% a la tarifa y eso nunca se ha cumplido. Entonces, todos esos detalles, hay un incumplimiento que debe regularizar la CISARRIL. No se hacen y es todo. Bueno, no hay que llegar muy lejos. ¿Usted sabe qué pasa? Que parece ser que la CISARRIL sigue poniendo huevos. No es el primero. Y de avestruz. No es el primero, lamentablemente. Ella es la reguladora de las cosas que hemos criticado. Entidades que no desempeñan el rol para el cual fueron creadas. No es ejecutable. Lamentablemente eso está pasando y eso ha contribuido al deterioro en general de nuestro sector de la salud y la seguridad social en nuestro país. Es lo único que yo tengo que decir. Vamos a ver, Pochi, dice que el presidente va a remediar la mata el mes que viene. Ojalá y no sea más de lo mismo. Ojalá vengan cosas que representen cambios verdaderos en beneficio de nuestro país. Quiera Dios que así sea. No nos queda ya más tiempo por el día de hoy, solo la promesa permanente como de costumbre para poner todo nuestro empeño en llevarle a ustedes todo aquello que sea necesario para asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.